nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues a los que tienen hijos en la catequesis, les avisamos que el retiro es en la cafetería de la escuela, inmediatamente después de la misa. El Evangelio en este tercer domingo, que se llama el Evangelio del Espíritu Mudo, porque eso es lo que contiene el Evangelio de hoy. No quiere decir que el demonio estuviera mudo, sino que hizo enmudar a quien estaba poseído. Sí, entonces, hay varias formas de influencia del demonio. Hemos de recordar, como se lo decía antes, que todos los hombres son tentados. Pasan por la tentación de hacer lo que está mal ante los ojos de Dios. Nuestro Señor fue tentado, para darnos ejemplo, y esta es la forma ordinaria de que el demonio tienta a los hombres y a las mujeres. Sin embargo, puede permitir la acción extraordinaria de Satanás, la cual se manifiesta en diferentes formas y en diferentes niveles. El nivel más serio y claro es la posesión del demonio. Después viene la vejación diabólica, que son como tormentos que llegan, enfermedades que llegan. Ahí tenemos el caso de Job en el Antiguo Testamento, donde el demonio le afectó en su cuerpo, en sus bienes, en su familia, en su salud, hasta en su mujer. Sí. Después viene la obsesión, que es la más común, tal forma que bien podríamos decir que el 60% de las personas tienen obsesión diabólica. Si ustedes vienen a la misa de las 12 o de las 2 de la tarde, ahí lo pueden ver claramente. ¿Sí? Por ejemplo, a veces que estoy hablando y hay madres de familia que no pueden callar a sus hijas de 18 o 19 años porque se están riendo. Entran a la iglesia y comienzan a reírse. Obsesión. Sí. Una cosa muy seria. Una cosa muy seria. Y después viene la infestación diabólica, que el demonio ejerce influencia sobre cosas, objetos, animales y cosas parecidas. Entonces, en el Evangelio tenemos el caso de este hombre mudo, que el demonio cuando entra le impide hablar, que esa es una forma de obsesión. ¿Sí? Porque hay demonios que obligan a las personas a hablar más de lo que deben. ¿Sí? Y hay demonios que obligan a los hombres a dejar de hablar. ¿A dejar de hablar con quién? A dejar de hablar con Dios. A dejar de confesarse. Por ejemplo, dejar de darle buen ejemplo a sus hijos. Esa es una influencia del demonio. ¿Sí? Como si, ¿cuántas veces no me ha tocado a mí ver que los hombres, los padres de familia, se comporten como sus hijos adolescentes? Una obsesión. ¿Sí? Entonces, pasan años sin confesarse. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento dice que el justo peca 7 veces todos los días. Y en 10 años las personas dicen que no tienen ningún pecado. Obsesión. Obsesión del demonio. O cuando la persona dice, yo no necesito confesar. ¿Sí? O cuando las personas dicen, todos los que van a misa son hipócritas. ¿Sí? Obsesión. ¿Sí? Entonces,
Cuando los hombres y las mujeres no son capaces de abrir la boca para hablar con Dios, para confesar sus pecados, sí, ahí está el demonio mudo que se los impide. Si ustedes le preguntan a una joven o un joven, ¿por qué haces esto? Y lo primero que dicen es porque me gusta. Obsesión. Obsesión del demonio. Cuando la persona no es capaz de vivir de acuerdo a su edad o de actuar de acuerdo a su edad, y ustedes podrían pensar que es inmadurez, en muchos de los casos, obsesión. Sí. Así son las cosas. ¿Cuántas almas mudas se condenarán? Porque el demonio no les dejó hablar, avivando en ellas la vergüenza, la pena por confesarse. Ni siquiera los deja hablar a la hora de la muerte. ¿Sí? ¿Cuántas veces no me habrá tocado a mí ir a ver a un enfermo muriéndose? Antes de que yo llegara podría hablar. En cuanto me ve a mí, deja de hablar. ¿Sí? Un demonio mudo que le influye en su garganta y le pone un nudo para que no pueda hablar. ¿Sí? Entonces, dice el Evangelio que Jesús estaba echando un demonio, como si le costara trabajo. Sí, como si tuviera que emplear tiempo y tuviera que emplear esfuerzo para sacarlo. Entonces, a pesar de que para nuestro Señor no hay dificultades en sacar los demonios, Él pone el esfuerzo en lidiar con nuestras dificultades. ¿Sí? Entonces, qué difícil es arrojar al demonio de un alma que no quiere ni reconocer su verdad, su dificultad o sus vicios y no quiere acudir a Dios. ¿Sí? Entonces, el milagro del Evangelio suscitó opiniones diferentes. Los de mala fe dijeron: Jesús saca al demonio por poder de Satanás. Y eso lo vemos todos los días. Ya ustedes saben el concepto que tiene la gente de los sacerdotes. Ustedes en el trabajo pueden preguntar a cualquiera de sus compañeros de trabajo: ¿qué piensas tú de los sacerdotes? Y un espíritu que los obliga a hablar, dicen cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, así es como nos influye en nuestra vida el demonio, en diferentes maneras y de diferentes formas. El demonio no influye o no afecta o no crea obsesión en las personas simplemente porque las personas sean malas o porque cometan determinados pecados. No hay nada en particular que pueda provocar la influencia o la posesión o la obsesión del demonio. Le puede pasar a cualquiera. Sí, ahí tenemos el caso de este hombre francés que nace en 1790 y en 1836 él va para ser ingresado a un monasterio. A los pocos días él comienza a enfermarse, se enferma, que no encuentran la razón de su enfermedad y tiene que dejar el monasterio. Y así continúa, ¿verdad?, con esta enfermedad. A poco tiempo él se da cuenta que por 15 años había estado poseído por el demonio. Entonces tiene este encuentro con San Juan María Vianney y en la iglesia
de San Juan María Vianney, él llega y se hinca frente al altar de la Santísima Virgen, y es ahí cuando el demonio, por primera vez y la última, hace de la Santísima Virgen la mayor de las alabanzas jamás escuchadas. Dice: oh criatura, oh María, obra maestra de las manos divinas, tú eres lo que Dios ha hecho de más grande. Criatura incomparable, tú eres la admiración de todos los habitantes del cielo. Todos te honran, todos te obedecen y te reconocen por madre del Creador. Tú has sido elevada por encima de los ángeles y de la corte celestial. Estás sentada junto a Dios, eres el templo de la divinidad. Has llevado en tu seno todo lo que hay de más fuerte, de más grande, de más poderoso y de más amable. Has recibido en tu seno virginal a aquel que te ha creado. Eres virgen y eres madre. No hay nada que pueda comparársete. Después de Dios, tú eres todo lo que hay de más grande. Tú eres la mujer fuerte, tú sola das más gloria a Dios que todos los habitantes del cielo juntos. En ti no ha habido jamás ninguna mancha. Que todos los que digan que no eres virgen y madre sean excomulgados. Tú has concebido sin pecado, tú eres inmaculada. Esa es solo la mitad de lo que el demonio dice de la Santísima Virgen. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es el remedio para que haya menos influencia de Satanás? Bueno, primero, la Santísima Virgen, precisamente. La devoción a ella es manifestación clara de que el demonio jamás podrá influir en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo es que ella se hace la primera que aplasta la cabeza de Satanás? Por la humildad. Dice: he aquí la esclava del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. ¿Sí? No hay influencia del demonio, por pequeña o grande que sea, que no tenga que ver con el orgullo. Aparte de la devoción a la Santísima Virgen, la segunda defensa que tenemos es la humildad. Si ustedes quieren tener todo el poder de la Virgen, todo el poder del cielo, la gracia de Dios para defenderse de todas las acechanzas del mal, lo único que tienen que hacer es ser humildes. ¿Sí? Y el Evangelio dice, San Pablo dice: Él da su gracia a los humildes, a los que cumplen su voluntad. ¿Sí? Entonces, por eso es que nuestra Santísima Virgen nos llama con urgencia a la renuncia al pecado, a hacer a un lado la indiferencia, la incredulidad y la rebeldía, que las tres cosas acontecen por influencia del demonio. ¿Sí? Entonces, dos cosas: la devoción a la Santísima Virgen y la práctica de la humildad. ¿Sí? Decíamos que la forma ordinaria de la influencia del mal es la tentación, que a todos nos pasa. ¿Qué hacer antes de la tentación? Pues lo primero, la vigilancia y la oración. Y la vigilancia implica el huir, el evitar la ocasión de pecado. ¿Sí? El aprender a controlar la vista y la imaginación. ¿Sí? Entonces, la vigilancia no es suficiente. Es necesaria también una gracia especial de Dios,
que solo recibimos si la pedimos. Durante la tentación, pues hay que resistir, hay que aprender a resistir como se debe. Algunas veces hay que resistir de forma directa, a veces hay que resistir de forma indirecta. De forma directa, haciendo exactamente lo contrario de lo que la tentación nos pide. Y la forma indirecta es distraerse con cualquier otra cosa. Después de la tentación, pues a reconocer que si hemos caído en la tentación, sin hacer ningún ruido, con humildad, reconocer que hemos caído. Porque si ustedes piensan que porque han cometido ciertos pecados en la vida no se van a salvar, es precisamente esos pecados que cometieron los que los tienen que salvar. Si aprovechan esa caída para crecer en la humildad, los pecados más grandes de los más grandes santos han sido los que los han llevado a la mayor humildad. Dios se sirve de todo y nosotros también. Entonces, reconocer que si caemos en pecado hay que humillarnos. Luego, si uno sale victorioso de la tentación, agradecérselo a Dios. ¿Sí? Entonces, sepamos lidiar con este mal que traemos, con el demonio, que nos sigue, nos busca. Él no pierde oportunidad para tentarnos, para influir en nuestra vida, en nuestras cosas, en la familia, en todas partes. Ya dijimos, la devoción a la Santísima Virgen y la práctica de la humildad. Cada uno de ustedes debe de saber de qué forma y hasta qué punto el demonio influye en su vida. Por ejemplo, la forma más común, y esto va para las mujeres, la exagerada preocupación, sin sentido e irreal, por la vida, por los hijos, por las cosas. Eso no tiene nada que ver con Dios. Porque lo único que Dios les pide a las mujeres es la humildad, la obediencia y la práctica de la vivencia del momento presente. Vivir ahora, lidiar con lo que se tiene y no más. No hay que hacer nada más. Pero la preocupación exagerada por las cosas, por lo que va a pasar o no va a pasar, por los hijos, por el pasado, por el futuro, eso es obra de una obsesión del demonio. Y hay que acabar con eso. Entonces, contemplemos a la Santísima Virgen, que sin saber lo que iba a suceder, ella dice, que se haga en mí según tu palabra. Y hasta hoy la glorificamos a ella, la honramos por su humildad. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.